Reporte 100. Para platicar de los resultados de este estudio, está con nosotros el doctor Luis Huesca Reynoso esta mañana. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo pegó la pandemia o cómo ha pegado la pandemia en México? La pandemia de COVID-19 en empleo, pobreza y desigualdad. Luis, ¿qué periodo es el que mides? Claro, Juan Carlos, saludos a la audiencia, por cierto. Fíjate que tenemos esta buena noticia, y antes bueno, son dos buenas, ¿no? Este estudio, pero también de que ya la encuesta de la INEGI, que es la que todavía no sale, y es con la que se calcula la pobreza de manera oficial por el lado de Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, ya va a salir el 28 de julio. Esa ha sido la limitante por la cual el Coneval se ha tardado pues en sacar los resultados de forma oficial. Así que una buena noticia que me acabo de enterar es que, y también para que la gente, los usuarios de la INEGI sepan, es que el 28 de julio ya la suben por el lado de INEGI, y una semana después saldrá el estudio bianual de la pobreza que nos da Coneval cada 2 años, los cuales podremos podremos utilizar para comparar con nuestros resultados que hemos dado de forma anticipada, con los cuales ya contamos con ellos desde hace ya un par de meses más o menos, los cuales calculamos, si recuerdas, a principios de año por ahí que lanzamos el microsimulador MEXMOD, y gracias a ese microsimulador podemos hacer anticiparnos a tener estos resultados. Pues mira, realmente el impacto que esperamos, y será un dato para que toda la audiencia y de tu parte también lo recuerdes, es que el COVID trajo consigo una cifra negativa por el cierre de la pandemia en las actividades y los protocolos, ¿no?, que se dieron para combatir la pandemia, sobre el empleo y la pobreza. A nivel nacional, y es un dato que ya también lo ha confirmado un economista muy prestigiado que está en el Banxico, que es Gerardo Esquivel, son aproximadamente 12 millones de puestos de trabajo que se perdieron. Casi todos, la mayoría, alrededor de 8.7 millones fueron en el sector informal, y los restantes 3.4 millones fueron formales. No se perdieron, sí se perdieron muchos, pero no fueron tantos en el sector formal, porque siempre hubo un llamado a que las empresas hicieran todo el esfuerzo posible. Al menos el gobierno no despidió gente, los contratos que ya tenían los respetaron. La mayor pérdida de empleo se da curiosamente en el sector informal. Ese es un dato bien interesante, o sea, 12 millones de empleos. Por lo tanto, este año que se espera que la economía mexicana crezca, que es un dato que nos están dando ya, que crezca cerca del 6%, que lo dicen más de 40 instituciones del sector privado e internacionales que estiman esto, pues es un dato muy interesante porque es un buen dato porque partimos de un hoyo, ¿no? Partimos de un bache muy muy fuerte cuando México cayó cerca de 10 puntos. Así que ese crecimiento de este año es muy bueno, pero no será todavía suficiente para recuperar lo perdido. El dato importante de aquí viene, ¿no?, es también la pobreza. Sí. La pobreza realmente pues estamos observando que según nuestro modelo puede llegar hasta el 60% de la población, ¿no? Estos 60% de la población implicaría, es un dato un poco arriba del que dio el Coneval en sus cálculos, que ellos usaron un dato muy muy estándar. Ellos asumieron que la gente perdía alrededor de un 25 a 30% en sus ingresos, pero eso eso es un supuesto un poco muy uniforme, es un poco, no es muy realista. Nosotros en nuestro ejercicio estamos asumiendo el impacto diferenciados, ¿no? Entonces, recordemos que el último dato oficial de pobreza que tenemos de Coneval es de que la pobreza en México era de 48.8% en el año 2018. Así que el COVID podría traer consigo un aumento hasta el 60%.
Esto es considerando, insisto, nuestro modelo, pero también tenemos un dato que es muy aproximado a lo que Coneval podría estar dando, que es el 56%. Entonces, tenemos un rango que el COVID vaya a traer consigo un incremento de 48.8 a 56 o hasta el 60. ¿Y este rango por qué es? Bueno, sencillamente porque en nuestro cálculo, nuestro modelo que utilizamos, el MEXMOD, Sí. tiene pues la habilidad de introducir los pagos de los hogares por IVA, por el impuesto a valor agregado. Ese dato el Coneval no lo utiliza en su cálculo, y el IVA es un impuesto pues que le pega mucho al bolsillo de las familias. Recordemos que es del 16% de los bienes y servicios. Entonces ese cálculo hay que agregarlo en la estimación, por motivos de que la encuesta no trae impuestos, pues no lo usa Coneval. Nosotros en MEXMOD tenemos la introducción, la novedad de que sí se introduce el cálculo del IVA, y esto puede empujar la pobreza 4 puntos más, ¿no? Entonces ese es el dato así más importante. La desigualdad, Sí. perdón, la pobreza extrema es otro, esa es la pobreza de ingresos total. La pobreza extrema, y recordando a la audiencia también que se mide como la capacidad de la gente para comprar una canasta básica, es un dato también un poquito fuerte, feo. La verdad, el COVID trajo consigo un aumento que habría pasado del 16.8, que es el último dato que nos da Coneval en el 2018, y podría haber subido hasta el 26.4% sin IVA, y con IVA cerca del 30%, o sea, del 16.8 al 30%. Esto es un incremento de casi el doble, ¿no? Sí. Casi del 100%. Y el último dato sería la desigualdad. También el modelo de MEXMOD, que también se puede consultar en la página del CIAP. Ahorita, si quieres, damos el sitio, el micrositio web. Este modelo pasaría de 46.9, que es el dato que tenía Coneval en la desigualdad, en un índice muy tradicional que se llama Gini, que va de 0 a 1, donde 1 es la máxima desigualdad. O sea, nadie quiere llegar a 1. No existe en el mundo un país que tenga un índice de Gini de 1. Pues en México estaba en 46.9, punto 46.9, y este índice habría pasado, según nuestro modelo, a punto 52.8. Ese dato con IVA y sin IVA es muy similar. Sin IVA es punto 52 y con IVA es punto 52.8. Esto habla de un retroceso de más o menos como llevarnos 21 años atrás. Es decir, cuando entró, si recordamos, el presidente Vicente Fox, en ese entonces elegido, él recibe una economía con una desigualdad de las más altas, con punto 52 más o menos en ese año. Así que el COVID nos llevaría más o menos a un retroceso en desigualdad de poco más de 20 años atrás. Ese dato también es terrible, porque cualquier crecimiento económico que se genere en el país, cuando la desigualdad es alta, frena el avance social, sí, frena que el desarrollo le llegue a los de abajo. Pues esos son los datos, Juan Carlos. Sí, comparado con otras crisis económicas en el país, la de 2009, la de 1994-1995, comparando esta de 2020-2021 de la pandemia, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad, el crecimiento de la pobreza extrema y la pérdida de empleos es más grande hoy que lo que ocurrió en 94-95, que lo que ocurrió en 2009. Fíjate que es excelente tu pregunta, la verdad, y mira que no nos pusimos de acuerdo. Sí. Pero sí, es muy buena pregunta. El año 1995, los que recordaremos, pues hubo una crisis muy fuerte, muy tremenda. La economía cayó un poco menos, pero fue de una caída de 7.5. Pero por diversas razones sociales y económicas, la pobreza habría caído casi en la misma magnitud. Sí. Se habría incrementado en la misma magnitud, es decir, a cerca de 60% de la población que había en 1995. Entonces es muy buena comparación, porque podríamos decir que en términos de pobreza
nos llevaría a una situación idéntica, ¿por qué no decirlo?, que la de 1995. Y en términos de desigualdad, es un poquito, fue un poco más alta la desigualdad calculada en aquel año. La desigualdad llegó alrededor de 0.56, 0.57, o sea, era más fuerte, más peor la desigualdad. Sí. Es un dato, pues estamos un poco menos peor, pero para que tengas un dato y también la audiencia, el país con más baja desigualdad actualmente es Luxemburgo y Noruega. Estos países tienen índices de Gini de 0.18, para que veas la diferencia que tenemos para poder llegar a ese nivel. Pues nada, se requiere mucho esfuerzo, muchos años, mucha redistribución, que se paguen bien los impuestos, etcétera, ¿no? Sí, y hay manera de medir, y hay manera de saber qué tanto frenó el crecimiento de la pobreza extrema o el crecimiento de la pobreza en general, los programas sociales del gobierno del presidente López Obrador. Es decir, si sin programas sociales esto hubiera sido peor. Excelente pregunta también. Y mira, no nos pusimos de acuerdo. Es que pareciera, ¿no?, que están las preguntas adecuadas para responderlas con el microsimulador que tenemos en CIAP. Sí. Fíjate que muy buena pregunta, porque ese dato en principio no tiene la obligación de darlo el Coneval. Claro. Pero nosotros, como un centro de investigación, sí lo podemos dar y lo tenemos. Si no hubiera habido COVID, ¿cómo hubieran impactado la pobreza? Ese es otro dato. Pero sí también tenemos el dato, primero el que tú preguntas, por cierto, que es, ¿cómo habrían impactado? Del 2018 a 2019, que es un año en el que no hubo COVID, la pobreza sí presenta una caída más fuerte en la pobreza total que en la pobreza extrema. Es decir, la pobreza extrema se habría reducido con los programas actuales del gobierno actual, de 16.8 que da el dato Coneval, a aproximadamente a un 12-13%. O sea, estamos hablando de 2 puntos de caída. No es mucho el impacto en pobreza extrema. Mientras que en pobreza total sí se habría reducido del 48.8, habría caído a 39.7, ¿no? Esto es un dato muy importante, porque el primer año del gobierno de Manuel López Obrador podemos observar una caída muy fuerte en pobreza, que es una caída de casi 9, casi 10 puntos. Podemos dejarle 9 puntos, como nunca vista desde que han empezado todos estos programas de transferencias directas a los pobres. El asunto es qué pasó de 2019 a 2020. El efecto parece ser que se hace más lento. Los programas como que siguen teniendo efecto, pero pareciera que es necesario incrementarlos, más cobertura, meterles más recursos, porque la caída, si no hubiera habido COVID y con las condiciones económicas del 2020, la caída en la pobreza se hubiera estancado, o sea, es decir, se hubiera mantenido en 39%. Una buena noticia es que no habría incrementado, insisto, si no hubiera habido COVID. Se estanca la caída en el crecimiento de la pobreza, lo cual habla de que los programas siempre tienen un muy buen efecto el primer año, porque inyectas recursos, cubres a mucha gente, pero luego faltan condiciones también económicas que hagan que detone el hecho de dotarle a la gente de más condiciones monetarias, o también de programas no monetarios, ¿no? Como la mayor seguridad social, etcétera. Entonces, ese es otro dato. Sin COVID, la pobreza no habría aumentado de 2019 a 2020, se hubiera quedado en más o menos 41%, lo cual habla bien, pues lo que habría, o sea, de 2018 a 2020 sin COVID habría caído la pobreza 48.8 a 41%, en términos así redondos. La realidad es que vino el COVID y vino a mandarnos a 20 años atrás, a más de 20 años atrás, y hay que echarle muchas ganas. Se necesita mucho apoyo fiscal. Sí. Mucho apoyo fiscal que va muy lento.
Sí. Luis Huesca, ¿dónde podemos encontrar este estudio y dónde podemos encontrar esta información que nos compartes? Sí, claro. Bueno, la revista mexicana de Economía y Finanzas, como bien comentaste, tiene su página web, la pueden buscar ahí mismo, pero también en la página siguiente, que es de Microsimulador, aquí se los voy a dar, es www.ciat.mx/MEXMOD, así como se escucha, MEX de México y MOD de modelo, MEXMOD. Muy bien. Ahí está en la página de CIAT y pueden consultar toda esta información. Luis, gracias como siempre. Gracias a ti por considerarnos. Ya sabes que estamos trabajando para que la gente se entere de cosas buenas y pues no tan buenas, ¿no? Gracias, Luis, como siempre. Un abrazo. Estamos en contacto. Reporte 100.